CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia. El antídoto contra las fake news. Primera pauta, 100.5. 7 de la mañana con 36 minutos. La temperatura actual en Santiago la revisamos de inmediato actualizada. Recuerden que todavía hay chubascos sobre la capital, pero se van a ir atenuando hasta terminarse cerca del mediodía o antes. Luego incluso por la tarde podrían asomar algunos rayos de sol. 10,8 grados en la temperatura actual en Santiago. Se esperan 19 para esta jornada. 7:37 de la mañana y vamos a conversar sobre el tema del que señalábamos tempranamente, el caso Procultura, la decisión de la Fiscalía Nacional de remover de su cargo al fiscal que llevaba este tema, el Procultura, me refiero al fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, y todo lo que significa, ¿no?, en el ámbito como de lo jurídico y cómo se va mezclando también el ámbito de lo político. De eso queremos conversar esta mañana con Sabás Chaguán, abogado y ex fiscal nacional, que de estos temas entiende bien. Muy buenos días, Sabás Chaguán, y muchas gracias por responder a nuestra llamada. Gerardo Gómez, Claudia Álamo. Buenos días, Sabás. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Para comenzar, usted estuvo en el cargo mismo de Ángel Valencia. Cuando remueven un fiscal, ¿qué razones son las que los mueven a hacerlo? Porque las interpretaciones, luego de lo que le hiciera el viernes a Patricio Cooper, es esa pregunta. ¿Por qué lo saca? ¿Es porque está investigando mal, para protegerlo a él o para castigarlo? No, ninguna de las tres, ya, perfecto, razones podría ser válida para remover a un fiscal. Ahora, lo que hay que precisar muy claramente es que no removió a Cooper. O sea, solamente trasladó o le quitó la tramitación de la causa Procultura y se la asignó al fiscal regional de Antofagasta. Me refería a eso, o sea, Claro, reasignación. o sea, lo saca de la causa, sí. Cooper sigue trabajando, digamos. Sí, sigue siendo fiscal, sí, exactamente. Entonces, lo remueve de ese caso. Sí, claro. Lo que pasa es que la razón para asignarle a un fiscal regional, cualquiera, incluyendo a Cooper, cualquier causa, especialmente ocurre porque se aplica un artículo, el número 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que permite que el fiscal nacional le asigne directamente a un fiscal regional la tramitación, la investigación, la protección de víctimas, eventualmente la acusación en una causa, por la gravedad o complejidad de la investigación, de qué se trata, o por la otra razón, o por la necesidad de operar en varias regiones. ¿Se acuerdan ustedes el Paco Gate, sí, que comenzó en Punta Arenas, etcétera? O cuando se trata de crímenes de lesa humanidad o genocidio, digamos, ¿no? Ahí tendríamos que mandar a un fiscal a Gaza, pero eso es otra cosa, ¿no es cierto? Ya, pero usted no mide la consecuencia cuando toman la decisión. Esa era mi pregunta de fondo. ¿No miden la consecuencia del que provoca esto? Porque ahora la interpretación es, lo castigó, ve, el caso no tenía fundamento. Y son interpretaciones lejanas, ¿no? Yo estoy explicando el tema jurídico. Claro, claro. Y estoy de acuerdo con usted en que se puede ver así. Ahora, yo no sé por qué Valencia en el fondo lo remueve de la causa. Si todavía queda una apelación que no la van a utilizar, al parecer, ante la Corte Suprema, no obstante que el fallo de la Corte de Antofagasta es demoledor, pero si Valencia entonces estaba disconforme con lo que había hecho Cooper, podría haber actuado antes del fallo de la Corte, no sé si me explico. Sí, pero hay un punto importante. Sí. Usted fue fiscal nacional. Sí. Usted dice, el dictamen de la Corte de Apelación de Antofagasta fue demoledor, y efectivamente, lo que le dice al fiscal Cooper, usted no debió intervenir el celular de la psiquiatra que no estaba imputada, y no solo es ilegal, hace incluso mención, ¿no es cierto?, a los peores momentos de la dictadura. ¿Usted habría sacado de este caso a un fiscal después del dictamen que hace la Corte de Apelaciones? ¿Será esa la razón que movió al fiscal nacional Ángel Valencia? Es que da lo mismo lo que hubiera hecho yo, Claudia. Le quiero decir, yo lo voy a contestar, no estoy eludiendo la pregunta. Ya. Pero lo que pasa es que sí, es demoledor, pero nosotros no conocemos los antecedentes de la causa. Entonces, si en un momento el fiscal Cooper tenía tantos antecedentes para intervenir el teléfono de la señora Uneus, ¿cómo se van a desvanecer en el aire de un día para otro? Entonces, derechamente, a lo mejor hubo un actuar negligente, arbitrario, o se excedió la policía en su celo investigativo. Pero aquí hay que explicar esa cosa, ese asunto, si es que no se apela o si se apela y la Corte Suprema confirmara. ¿Me explico? Sí, sí. Porque lo que dice la Corte de Antofagasta es gravísimo, pero todavía hay un recurso pendiente. Y cómo de un día para otro, eso es lo que quiero decir, en una investigación que estaba, porque Cooper algo le contará, no le puede contar toda la investigación, pero algo le dirá al fiscal nacional.
Porque el fiscal nacional le podía pedir, por ejemplo, la informe para ejercer sanción administrativa. ¿Me explico? O sea, no puede estar en desnudo el fiscal nacional absolutamente de las nociones generales. O sea, obviamente cuando yo estaba de fiscal nacional no me podían contar todas las causas, pero alguna noción general, o si generaba repercusión, Claro. o si había errores, uno pedía informe. Entonces, llama la atención esta decisión de Valencia, efectivamente. Y ahora, derechamente, usted me pregunta a mí, no, yo no lo hubiera removido, lo hubiera dicho, infórmame detalladamente qué se hizo, cuáles fueron las razones, cuáles fueron los antecedentes, y si hubiera habido arbitrariedad, le inicio un sumario. Ya. ¿Me explico? ¿Usted O cree- ilegalidad. Claro. O sea, usted diría que Ángel Valencia se adelantó. No me importa lo que haga Ángel Valencia en cuanto a sus motivaciones, Ya. sino que a sus repercusiones. Sí, a eso Y me yo refiero. no soy quien para decirle a Valencia lo que haga. Lo que pasa es que puede haberse adelantado, sí. Puede haber cedido alguna presión, sí. Puede no. Puede haber actuado con celo la justicia, sí. No sabemos las motivaciones, pero Valencia ha tenido algunas contradicciones en su actuar que son llamativas. ¿Cuál es para usted la más llamativa? Cuando dijo que no se había juntado nunca con Hermosilla y Chadwick y después se juntó a Limaras Pereza. Oiga, ¿es correcto concluir o asociar esta determinación de la Corte a que este es un caso sin sustancia o que derechamente no hay un caso como denuncian en parte el oficialismo? No, yo creo que no. Yo creo que se le podrá criticar a Q, pero a otro fiscal, pero el caso por sí mismo, de acuerdo a lo que ha salido, es nauseabundo. O sea, Gerardo, es un caso terriblemente nauseabundo, porque hasta en las platas políticas de los años 2015, 2014, 15, 16, 17, había una intención de financiar a un político, claro, había fraude tributario, eventualmente había cohechos, lo que quieran. Pero acá la gravedad que se adiciona, que se suma, es que era un recurso destinado a la gente más vulnerable. O sea, eran recursos para los campamentos, recursos para la gente que se va a suicidar, recursos para fundaciones para hermosear plazas de barrios carenciados, para sacar la basura, y derechamente en vez de hacer eso se lo meten al bolsillo. O sea, No, ¿a usted no le en parece los segundos. lo que se sabe hasta aquí no es suficiente para creer entonces que es un invento, que es una maniobra política o que es un espionaje político? Esas argumentaciones están entregadas. Ah, no. Es que espera, yo estoy hablando del caso Procultura en general, de Democracia Viva de la Fundación en general, Perfecto. de Democracia Viva en el norte, Perfecto. de Procultura acá, de la otra la lencería, la manicure, etcétera, y además es transversal, desde exdiputados republicanos hasta, no sé, pues hasta la alcaldesa, no, están aquí, la alcaldesa Hasler por la Sierra Bella. Sí. No sé, pues hasta eventualmente de izquierda también, de Catalina Pérez, que es del Frente Amplio, etcétera. Lo que pasa es que el tema del espionaje político es una denominación que no es jurídica. Ahora, si al parecer había suficiente mérito para intervenir a Larraín, a su círculo cercano, etcétera. Lo que pasa es que aquí lo que se dice es que se le dice al tribunal de Antofagasta que ese teléfono era Larraín. Y en el fondo era de la señora Uneus. Esa es la gran cuestión. Y que en el fondo después cuando investigaciones se da cuenta que no está hablando Larraín, sino que está hablando Uneus y habla Uneus, es porque el teléfono es de ella. Entonces pues ahí no se sabe si le informó al fiscal, porque lo que correspondía ahí, oye, fiscal, sabe que este teléfono lo ocupa Larraín, no es de él, no sigamos escuchando. Que es lo que la Corte le dice, elimine todo lo que obtuvo. Pero por otro lado, cuando hay que saber, cuando se dio la orden, se le pide al tribunal que intervenga ese teléfono, se le dice que es de Larraín, no se le dice que es de Uneus, porque Uneus ni es testigo, no ha sido imputada. Y Exactamente. ahí está el problema. Yo no puedo intervenir en el teléfono de un testigo. Eso es lo que plantea finalmente la Corte de Apelación. Lo quiero mover, Esa Chaguán, como abogado y también como ex fiscal nacional. Hoy día hay dudas, respecto de si aquí finalmente la decisión de sacar a un fiscal que lleva una causa como Procultura es una decisión que podría ser más bien política o si tiene que ver, ¿no es cierto?, con cosas de la carpeta investigativa que no conocemos y gatilladas por lo que dice la Corte de Apelación de Antofagasta. ¿Y por qué se lo planteo? Porque frente a la opinión pública, al menos, en el caso de movimientos de platas políticas con el fiscal Abbott, quedó quedó una estela respecto de que se había desactivado ¿no es cierto?, una causa que podía impactar al mundo político. ¿Usted cómo mira este caso Procultura desde la Fiscalía, desde lo que estamos viendo, cómo se mueve la Fiscalía, como algo que podría impactar también en ese sentido, que podría sacarse un poco de escena, bajar el volumen, ecualizarlo para que no afecte al mundo político? Ojalá que no.
Yo ojalá que no, porque yo soy partidario que la investigación se haga, afecte a quien afecte, no con cuestiones a priori de remilgo a priori, hoy no voy a afectar a este señor, no voy a afectar a este otro, que No, la pero voluntad con Abbott popular. pasó... No. Entonces, lo que pasa es que, sí, como voy a contestarle, sí, lo que pasa es que el tema es que precisamente son las dos posibilidades las que usted esboza, digamos. O sea, o se cambió la causa de fiscalía porque es una operación política, o derechamente porque en la carpeta hay antecedentes que dicen que la investigación se está hallando en forma deficiente. Ujú. Ahora, el tema es que el fiscal al que le asignan el nuevo, a Castro, Juan Castro, el de Antofagasta, le llega el muerto, por así decirlo, y van a estar todos mirando qué hace, qué no hace, bajo este prisma precisamente que usted dice, Claudia. ¿Me explico? Sí. Y ahí yo me da un poco de lástima, no lástima, un poco de preocupación, porque Castro tiene como 20 años en la fiscalía, en el Ministerio Público. O sea, yo trabajó conmigo también cuando yo era fiscal regional, ni siquiera nacional, imagínense. Entonces, es preocupante, pero ojalá que siga con la firmeza adecuada. Usted escucha a Sabas Chaguán, abogado y ex fiscal nacional, conversando con Primera Pauta. ¿Se está dejando que las instituciones funcionen? Formalmente al parecer sí, pero lo que pasa es que siempre se dice, los poderes ejecutivos dicen no, que las instituciones funcionen, pero Claro. a veces se amenaza con acusaciones constitucionales. A mí me lo hicieron, digamos. A veces se dice no, están actuando fuera de sus atribuciones, o simplemente se deja que el coro, mejor dicho, el coro de todos los partidarios de un gobierno determinado machaquen, por así decirlo, comunicacionalmente una idea, en este caso la fiscalía, que es un espionaje político, etcétera, y el gobierno diga, dejo que las instituciones funcionen. Ahora, con respecto al presidente Boric, él ha dicho 3 veces que las instituciones funcionan, entonces, y dejar que la fiscalía haga sus labores, etcétera. Si es su entorno o los partidarios de él los que han dicho esto del espionaje político, etcétera. Ya. Entonces démosle el beneficio de la duda a Boric. Pero ¿se afecta la independencia entonces del trabajo del Ministerio Público con estos emplazamientos que han sido persistentes? Usted por lo mismo lo estaba mencionando aquí, que hay que destituir fiscales, que hay una operación detrás. ¿Se afecta? Bueno, ahí sí puede afectarse, pero lo que pasa es que también los parlamentarios tienen esa atribución. O sea, pueden juntar 10 firmas y pedir la remoción de un fiscal regional o del fiscal nacional. Es el mecanismo, por así decirlo, de acusación constitucional que tienen hacia los fiscales, porque no está el mismo mecanismo de un ministro de Estado o ministro de la Corte Suprema, sino que aquí interviene la Cámara de Diputados o el presidente de la República. Excepcionalmente puede pedir también la remoción de un fiscal regional o un fiscal nacional a la Corte Suprema, y que tiene que decidirlo por la mayoría absoluta de sus integrantes. Sabas Chaguán, abogado y ex fiscal nacional, usted, bueno, así sucede, digamos, pero usted seguramente tiene una percepción selectiva respecto a las cosas que van pasando, porque tuvo su historia en la fiscalía, es abogado y por lo tanto se aproxima a los temas de una manera distinta que cualquier mortal. Si usted dice, este caso Fundaciones, más bien, usted dice es nauseabundo. Si lo compara con otros momentos que hemos tenido que la ciudadanía sabe, ¿no? El caso Penta, bueno, hay una larga historial, ¿no es cierto?, de situaciones complejas de financiamiento de la política y cuestionamientos importantes respecto de cómo se ha ido funcionando. ¿Usted diría que este tiene aristas distintas? No, si lo que decía antes, es un mecanismo, como se le ha dado en llamar, digamos, ideado, al parecer, para defraudar. Igual que el mecanismo, entre comillas, de las platas políticas, ¿no es cierto? Y antes, el mecanismo de los sobresueldos, ¿se acuerdan? Sí, sí. Entonces, son ideas que se les van ocurriendo para torcer la ley, para obtener más recursos, para financiar campañas políticas o para acomodar, si eso es lo repulsivo además, para acomodar a gente en puestos o para darle sueldo. O sea, por ejemplo, en el caso de Procultura, le pasa el gobernador, bueno, el gobierno regional encabezado por Claudio Rego, le pasa a Larraín 1.600 millones y faltan 1.000 o 1.100. Y resulta que las sospechas que se pagaron en sueldos ¿de quién? Es un robo a mano armada, por así decirlo, hablando como ciudadano, como usted muy bien dice, no como abogado. Ahora como abogado sí, es un eventual fraude al fisco que merece la mayor reprensión. Ahora, lo adicional, lo que decía, el plus de injusto, como dicen los penalistas, el plus de repulsión que me provoca esto es
que era para gente pobre, recursos destinados a los más vulnerables, pero directamente, le dan a la fundación para que haga, a la fundación, por ejemplo, Democracia Viva, para que arregle los campamentos, para que ponga basureros, para que haga, ya, no lo hace, se embolsan el dinero. Procultura, un caso, un programa, bueno, varios a lo largo de Chile, pero el del Metropolitano, el programa de salud mental. Hacen un poco, 340 millones, y los otros 1.100, ¿dónde están? Entonces, eso directamente va a gente afectada, lo mismo en el sur. Al señor que lo engañan ahí en el caso de Lencería y le arriendan una fundación, sí, y después no hacen nada. O estos llamados telefónicos, oye, por favor, parece que explotó en la prensa, pongan papeles, pongan un logo, si va alguien ahí, digan qué oficina. Catalina Pérez. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sabas, con respecto a las dudas, o los que han argumentado dudas, al decir que no hay sustancia aquí, han pasado 2 años y no han formalizado a nadie. ¿Ven que no hay nada? Ha pasado 2 años. ¿Por qué se justifica o no se justifica esos 2 años? ¿Y cuándo eso implica que hay o no hay sustancia, hay o no hay contenido para poder hacer formalizaciones futuras? No implica que no haya sustancia, por el contrario, puede implicar que la investigación es muy compleja, porque además son varios casos separados, ¿ya? Ojalá que haya formalizaciones, pero tampoco se puede formalizar a tonta y a loca, porque después, o formalizar muy apurado, porque si usted formaliza y lo acusa a un sujeto o a una mujer o un hombre de fraude al fisco reiterado, ¿ya? Eso tiene una pena reiterado, tiene una pena que es pena de cárcel efectiva si es que lo llegan a condenar. O sea, demorarse 2 años per se no es un problema, entonces. No, esperen, si lo voy a explicar inmediatamente. Entonces lo llega, lo formaliza y por ese delito, y el juez le dice, ¿sabe qué? Va a quedar con una firma bimensual en la comisaría. Y todos dicen, no quedó en prisión preventiva, que fracaso más grande, etcétera. Entonces hay que formalizar con tiento, pero firme. Puede que se demore 2 años. Ahora, que es mucho 2 años, sí, es mucho. 2 pero años, eso no quiere decir que la causa no tenga sustancia. Claro, Sabas Chaguán, bueno, el tiempo voló. ¿Usted diría que hoy, mayo 2025, la Fiscalía Nacional, frente a la opinión pública, es más sólida, más potente, o este tipo de cosas generan crujido, chirrido? ¿Le preocupa la legitimidad que pueda tener la institucionalidad respecto del Ministerio Público? Más sólida, la pregunta es más sólida, más potente que cuándo, ese es el tema. Y sí me preocupa que en cualquier momento que la Fiscalía Nacional o la Fiscalía en general, porque le tengo cariño, yo no represento a la Fiscalía en absoluto, hace 10 años casi, sí. Que salí de la Fiscalía, pero la Fiscalía es fundamental que tenga una legitimidad, que la gente diga, estos le pegan a todos por igual, estos no son corruptibles, estos son independientes, son autónomos, les da lo mismo, que los presionan de acá, que los presionan de allá. Esa es una fiscalía potente, robusta, que le pega al que haya que pegarle, que le da lo mismo si es uniformado, si es eclesiástico, si es pobre, si es rico. Yo lo dije una vez en una audiencia, la sensación que tiene la gente es una frase de Solón, de la Grecia antigua. La sensación que tiene la gente es que la justicia, en definitiva, el sistema, atrapa a mariposa y deja pasar elefantes con una telaraña mal hecha. Y eso es lo que molesta, porque pierde legitimidad el sistema entero. Por eso le preguntaba, exactamente, por eso. Sabas Chaguán, abogado, ex fiscal nacional, ha sido muy amable en entregarnos estos minutos para poder explicarnos e entender mejor lo que pasa en este caso. Como siempre, muy bien. Muy amable. Gracias. Adiós. Muy buen día.